Bienvenidos al segmento 1 de la unidad 5. En este segmento vamos a ver las leyes de los gases. Cuando hablamos de gases, automáticamente surge el término presión. ¿Qué es la presión? Es la fuerza sobre el área donde actúa esa fuerza. Tenemos que la presión estándar es de una atmósfera que es igual a 760 milímetros de mercurio. Esas son las unidades que van a tener que tener en cuenta a la hora de hacer los ejercicios. Ahora bien, las leyes de los gases. Tenemos dos que vamos a ver ahora. Tengan en cuenta que las variables de los gases son presión, volumen y temperatura. En la ley de Boyle vamos a trabajar y a relacionar presión y volumen. Significa que la temperatura en este caso es constante. Entonces, yo voy a decir que el producto de la presión por el volumen es igual a una constante. De ahí surge la fórmula. Si esto es una constante, entonces yo puedo decir que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Gráficamente, ¿cómo es? Si yo dibujo presión en función de volumen, tengo estas isotermas. Cada una de estas líneas, la temperatura es la misma. Ahora, la isoterma 2 ya está en una temperatura superior a T1. Bien, veamos ahora la ley de Charles y Gay-Lussac. Él relaciona el volumen con la temperatura. Entonces dice que el volumen sobre la temperatura es igual a una constante. De ahí sale la fórmula. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Si yo lo grafico, obtengo volumen en función de temperatura. Voy a graficar las isobaras. Fíjense cómo todas confluyen en este punto, que es la temperatura absoluta, que sería el 0 Kelvin o los menos 273,15 Celsius. De estas, acá tenemos el ejemplo de dos isobaras y fíjense que aumenta hacia abajo la presión. Entonces, ¿cuál sería la lógica? Disminuye el volumen. Aumenta la presión porque disminuye el volumen. Entonces, P1 va a ser mayor que P sub 2. Bien, hasta acá llegamos con el segmento 1. Nos vemos en el próximo. Tenemos acá la fórmula o la ecuación de un gas ideal, que es presión por volumen es igual a los moles por una constante por la temperatura. La presión tiene que estar en atmósferas, el volumen en litros, los moles, la temperatura en Kelvin, y así puedo usar esta constante que es 0,082 y fíjense en las unidades, litros por atmósfera sobre Kelvin por mol, que está formada por todas las unidades que tenemos acá. Bien, veamos con un ejemplo. Tengo esta sal con un volumen de 0,85 litros, una presión de 0,88 atmósferas, una temperatura de 312 Kelvin y me preguntan ¿cuántos gramos hay de este compuesto? Entonces, ¿qué hago? Voy a calcular los moles mediante la fórmula para saber después de ahí cuántos gramos tengo. Despejo los moles, reemplazo los valores. Fíjense que puedo cancelar litro con litro, atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin y me está quedando ese mol que, como está en un denominador del denominador, pasa arriba. Esto me da un número de moles de 0,02
292 moles. Yo sé que el peso molecular es 74 gramos, o sea que está en un mol. Para estos moles que acabo de calcular, me da que 2,2 gramos son los que hay presentes en estas condiciones. Y él decía que en una mezcla de gases, la presión total era igual a la sumatoria de las presiones parciales. Y fíjense que de la ecuación de los gases, yo puedo utilizarla y calcular la presión parcial, teniendo en cuenta que los moles que voy a utilizar van a ser de la sustancia o del elemento que esté calculando la presión. Y por otro lado también puedo calcular la presión parcial teniendo en cuenta la fracción molar y multiplicándola por la presión total. En base a esto vamos a realizar un ejercicio. Supónganse que tenemos 2,15 moles de xenón, 4,46 moles de neón y 0,74 moles de argón. Me están preguntando cuál es la presión parcial de cada uno, sabiendo que la presión total es de 2 atmósferas. ¿Qué es lo que voy a hacer? De esta fórmula voy a despejar la fracción molar y voy a empezar con el neón. Entonces, recuerden que habíamos visto que la fracción molar era los moles de lo que estoy calculando la fracción molar, en este caso del neón, que es 4,46, dividido los moles totales, es decir, que este 7,35 es la suma de los moles de los 3 gases. Eso da un total de 0,607. Si yo esta presión total la paso multiplicando, voy a obtener que la presión parcial del neón es de 1,21 atmósferas. Ahora, lo mismo voy a hacer para calcular la presión del xenón y del argón, exactamente de la misma forma. Entonces, para el xenón, acá va a ir 2,15 dividido 7,35 y para el argón va a ir 0,74 dividido 7,35. Después a esos valores los voy a multiplicar por 2, que es la presión total, y me van a dar estos valores de presiones parciales. Fíjense que se tiene que cumplir esta fórmula, en donde dice que yo después tengo que sumar todas las presiones parciales y me tiene que dar la presión total. Bien, hasta acá llegamos al final del segmento 2. Nos vemos en el próximo. Bienvenidos al segmento 2 de la unidad 5. En este segmento vamos a hablar de ecuación de estado de los gases ideales, mezcla de gases, presiones parciales y fracción molar. Comencemos. Bienvenidos al segmento 3 de la unidad 5. En este segmento vamos a ver difusión de gases. Primero, ¿qué es una difusión gaseosa? Es una mezcla gradual de las moléculas de un gas con las moléculas del otro gas. Graham formuló esto. Su ley de difusión relaciona las velocidades con las masas moleculares. Vamos a ver ahora un ejemplo para que quede más claro. Bien, veamos este ejemplo. Tenemos una mezcla de gases en donde la velocidad del gas 2 es de 1,5 minutos, del gas 1 4,73 minutos, la masa molar del gas 2 160 y me están preguntando cuánto es la masa molar del gas 1. Utilizo la fórmula de difusión de Graham
y voy reemplazando. Me está quedando esto como incógnita, entonces paso primero la raíz como un cuadrado, esto que está dividiendo pasa multiplicando y obtengo que la masa molar del gas número 1 es 16,1 gramos por mol. Bien, hasta acá llegamos con la unidad 5. Espero que la hayan disfrutado y la hayan entendido. Nos vemos en la próxima.